inicio a nuestra primera mesa de trabajo que lleva por título La MAPAC y sus miembros, balance de 20 años de historia compartida. Tendremos 4 presentaciones. La primera lleva por título MAPAC, el archivo de Vizcaínas a 20 años de distancia, impartida por Ana Rita Valero de García Lascurain, del Archivo Histórico José María Basagoiti, Colegio de San Ignacio de los Vizcaínas. Posteriormente continuaremos con la presentación titulada 30 años de rescate, conservación y difusión del patrimonio industrial, archivos, edificios, maquinaria e historia oral, que nos impartirá Belén Oviedo, Marco Antonio Hernández, Araceli Monroy, del Archivo Histórico y Museo de Minería. Después escucharemos Entretejiendo Caminos, reflexiones en torno a la cooperación, impartida por Leticia Ruiz Rivera, de la Biblioteca Eusebio Francisco Quino de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús. Por último, escucharemos Red de Bibliotecas del Centro Histórico, impartida por María del Consuelo Susana Tuñón Rodríguez y Adela Pinel Plasencia, de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bienvenidos todos y pues un aplauso para nuestras ponentes. Y daremos inicio, por favor, a la primera ponente. La doctora Ana Rita Valero de García Lascurain es directora del Archivo Histórico José María Basagoiti del Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas. Ha sido presidente de la Academia Mexicana de Doctores en Ciencias Humanas y Sociales, como también es miembro académico del Seminario de Códices Mexicanos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Es miembro fundador del Seminario Permanente de Iconografía del área del México Antiguo, de la Dirección de Etnología y Antropología Social, académica de número de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, correspondiente de la Real Española. Es también miembro de número de la Academia Mexicana de Doctores en Ciencias Humanas y Sociales. Ha sido miembro del Comité Mexicano Memoria del Mundo de la UNESCO y ha publicado una serie de libros y artículos, como también ha participado en un sinfín de mesas redondas, coloquios, simposios nacionales e internacionales, congresos, entre otros. Bienvenida, doctora Ana Rita Valero. Le doy la palabra. Buenos días a todos. Seguramente ustedes recordarán, cuando menos a grandes rasgos, aquellas noticias que publicaron los medios internacionales en el 2003, hace 11 años, a raíz de la guerra de Irak, cuando los americanos toman Bagdad, cae Saddam Hussein y se inicia el caos. Ante la ausencia de autoridad, se presenta una impresionante situación de pillaje en todo el país. Primero saquean las grandes residencias de los políticos y luego el comercio de la ciudad, que queda completamente desmantelado. Pero no conformes con esto, las turbas ya desatadas, en un proceso de completo descontrol, entran a la Biblioteca Nacional y al Archivo Nacional de Irak. Lo que allí sucedió fue desgarrador. Fuerzan la entrada, se meten por todas partes y sin ningún control se llevan las computadoras, los muebles, todos los equipos que allí había, lo que no hubiera tenido mayor importancia. Lo malo fue que la muchedumbre ya incontenible, presa de un verdadero frenesí criminal, se mete al depósito de documentos
y sin el más mínimo de los recados, desde la prudencia, se apoderan del fondo reservado. Todo esto en medio de una vorágine de vandalismo, de devastación, de barbarie. Y para acabar de rematar, aburridos ya de saquear, tal vez buscando emociones más fuertes, deciden rociar con combustible lo que quedaba aún del archivo y le prenden fuego. Esto acaba de pasar. 10 millones de documentos desaparecieron para siempre en esos aciagos días en Bagdad. Se quemaron sus archivos reales, los libros de las leyes islámicas, los papeles de los gobernadores otomanos. Pero lo más incongruente, lo más inexplicable, es que esto sucedió allá en Mesopotamia, en la antigua Mesopotamia, en la cuna de la civilización, donde por primera vez en la historia de la humanidad se plasmó la palabra gráficamente. Esta atrocidad, esta barbarie, se llevó a cabo hace poquito más de una década en flagrante violación de los acuerdos de la Convención de la Haya y del Protocolo de 1999. Pero lo más grave es que eventos como los de Bagdad, tan siniestros, tan dramáticos, tan absurdos, se han repetido por todas partes y en todas las épocas, para infortunio de la humanidad. No hay más que volver un poquito los ojos atrás para recordar en el mundo antiguo, por ejemplo, a Babilonia, cuyas ricas bibliotecas fueron arrasadas en el siglo VII, o a Nínive, en donde miles de tablillas desaparecieron a resultas de las guerras, o a Grecia, que la riquísima obra literaria, filosófica y científica de Grecia se perdió en un 75%. Ahora que Egipto tampoco se queda atrás, la famosísima biblioteca de Alejandría, donde estuvo una de las colecciones documentales más ricas que se hayan formado en la historia de la humanidad, se destruyó completa. Todos sus papiros se quemaron. Los usaron como combustible para calentar el agua de los baños públicos que había en la ciudad. Y algo parecido sucedió con los tesoros bibliográficos de Israel, cuando la destrucción del templo de Jerusalén, y con los libros de Qin, entre los que se contaban los escritos de Confucio, que se destruyeron a resultas de las purgas políticas de aquella época. Ahora, tendríamos que aceptar que cuando menos estos documentos se destruyeron, no solo por motivos políticos, porque allá la de Alejandría se usó para calentar los baños. Y bueno, uno pensaría que estas desgracias pues, forman parte de la historia antigua del mundo, es decir, son problemas que nos quedan a nosotros muy remotos en el tiempo, lo que de alguna manera nos vuelve indiferentes. Pero si queremos acercarnos más a nuestras coordenadas temporales y geográficas, pues hay un sinfín de casos tan nefastos como los anteriores. Allí están los manuscritos medievales y los incunables de las bibliotecas monásticas alemanas que se destruyeron en la Europa de Lutero. Y lo mismo pasó en Inglaterra tras la separación de la Iglesia Anglicana de Roma. Se saqueó la mayor parte de las bibliotecas de las iglesias y los monasterios. Hubo pérdidas irreparables. De Oxford, fíjense, todos los libros de la biblioteca de Oxford se quemaron todos, no quedó uno, al punto de que al poco rato sacaron los libros a la calle a vender porque estaban completamente vacíos. Y bueno, del daño irreparable del patrimonio escriturario de México, mejor ni hablar. Llevamos 500 años y más, porque es desde la época prehispánica, perdiendo nuestros libros y nuestros documentos. Hoy en este Congreso Mexicano de Archivos y Bibliotecas Privados me he tomado la libertad, me he atrevido a presentar a ustedes estas consideraciones, estas remembranzas tan dolorosas, con el fin de abrillantar la noble iniciativa de Monterrey, quien con verdadera generosidad, o mejor dicho, a la familia Garzazada,
con verdadera generosidad nos ha reunido aquí en su casa, sumándose a los propósitos fundamentales de AMAPAC. A manera personal e institucional quisiera poner de manifiesto en esta tribuna mi agradecimiento. Gracias Monterrey, gracias familia Garzazada. Es claro que el propósito central de este congreso lleva implícito el mismo espíritu que provocó hace 20 años el nacimiento de AMAPAC. Es decir, compartimos con Monterrey los mismos ideales, el mismo pensamiento. Se trata de un pensamiento que se enfoca sencillamente a impedir que el tesoro documental y bibliográfico de México jamás se vea amenazado por horrores como estos que acabo de mencionar. Se trata de un pensamiento empeñado en defender los documentos, en ampararlos y preservarlos, porque sin duda alguna son uno de los capítulos más valiosos del patrimonio cultural mexicano. Ustedes estarán de acuerdo en eso. Parte importante de este patrimonio está resguardado en los archivos privados, que engloban una infinita variedad de temas, de cuestiones, de orígenes, de formas. En ellos se puede encontrar, por ejemplo, colecciones personales de individuos que han sobresalido en la política, o en el arte, o en la academia, o en la industria, como estamos viendo aquí nada menos, o en las finanzas. Están asimismo los de universidades, centros de investigación, fundaciones, comunidades diversas como los Ashkenazi. Archivos privados son los de los bancos, los de instituciones de beneficencia, de empresas, de industrias y por supuesto las colecciones eclesiásticas en toda su inmensa riqueza. Es decir, si en algo sobresalen los archivos privados vistos en conjunto, es en su heterogeneidad, en su pluralidad. Por ejemplo, no tendría nada que ver los papeles del archivo de Vizcaínas, generados a través de 300 años de preocupación por la mujer, a través de 300 años de amparar, de cuidar y de educar a la mujer en México. No tendrían nada que ver estos papeles con, por ejemplo, los de la colección del Banco Nacional de México, que se centra en temas exclusivamente financieros. Estoy señalando esto para insistir en 10 minutos, en la heterogeneidad de nosotros, los que estamos en la mapa, ¿no? Es decir, a lo que quiero llegar es que la vida privada está, en los archivos privados están recogidos la vida de esta nación, la vida cotidiana de esta nación. Vizcaínas, me brinco y voy a Vizcaínas. Como les digo, habla de la mujer en México y habla de una serie de facetas de la vida de la mujer que desconoceríamos completamente de no ser por este archivo. Como por ejemplo, el de aquellas niñas que nacieron hace ya casi 500 años en la Ciudad de México, a resultas de las pasiones de los conquistadores con las indias. Al día siguiente que los conquistadores llegaron a la ciudad, pues establecieron estas pasiones como sería lo que 9 meses después empiezan a nacer un montón de niñitos y niñitas que nadie quería, porque eran producto de relaciones carnales fuera del matrimonio, y eso no era permisible. Es decir, eran niñas bastardas, pero los indios tampoco las querían porque eran producto de conquista. El resultado es entonces que las tiraban en las acequias y en las calles de la ciudad, hasta que reacciona Fray Juan de Zumárraga y un grupo de, ahora sí que estableciendo una retórica contemporánea, un grupo de empresarios de aquella época, y recogen a las niñas en el famoso colegio de la Caridad, que es uno de los colegios más emblemáticos de México, y algunos dicen que el primero del continente, para que se vea otra de las primicias de México. Ahí están los papeles en Vizcaínas. 100 años después de Vizcaínas se funda Belén,
un recogimiento completamente diferente, porque la problemática de México en ese entonces es otra, la economía está en declive y eso ha provocado que la ciudad se llene de mujeres de la calle. Entonces fundan un recogimiento para recoger a estas pobres mujeres que verdaderamente, vamos, ante la impotencia femenina para salir de la pobreza y del desastre. Allí están los papeles también para que vean otra faceta de la vida de la mujer. 100 años después se forma Vizcaínas, en otro escenario enteramente. Ya la Nueva España está en un momento de progreso y de riqueza. Ya no es necesario preocuparse por niñas que tiran en las acequias o por mujeres de la calle. Eso ya quedó atrás. Ahora lo fundan para poner un lugar para niñas, pero con una educación de punta, como ahora decimos, con una educación de excelencia. Eran otros los problemas y otra la visión de la vida de aquel entonces. He puesto estos 3 ejemplos con brevedad y respetando las instrucciones, solo para volver a hablar de la heterogeneidad de los archivos privados. En otras palabras, un archivo privado como el de Vizcaínas nos permite asomarnos por la ventana de la historia para tratar de descubrir de qué manera vivieron aquellos que nos antecedieron en estas tierras. Estos son los archivos que Amapac ha vinculado desde hace ya 2 décadas y que salió el proyecto del escritorio Manuel Ramos. 2 décadas a través de las cuales la asociación ha viajado por distintas sendas, con distintos matices, con diferentes necesidades, pero siempre con un ideal, es el de defender y amparar y conservar este importante capítulo del patrimonio de nuestra nación, que es el patrimonio escriturario. Muchas gracias. A continuación escucharemos el trabajo titulado 30 años de rescate, conservación y difusión del patrimonio industrial, archivos, edificios, maquinaria e historia oral, que nos presenta Belén Oviedo, Marco Antonio Hernández y Araceli Monroy, del Archivo Histórico y Museo de Minería. Belén Oviedo Gámez es historiadora y archivista. Es directora del Archivo Histórico y Museo de Minería. Araceli Monroy Pérez, archivista y administradora, subdirectora de archivos del Archivo Histórico y Museo de Minería. Belén se declara una eterna soñadora. Piensa que el que no sueña no hace, y gracias al equipo de trabajo de su asociación, del cual Araceli es clave, han logrado, a partir de un archivo privado, crear una institución que es hoy en día referencia internacional de los trabajos en pro del patrimonio industrial en América Latina. Gracias y te doy la palabra. Me sumo al agradecimiento de todos para el Centro Cultural que nos recibe ahora y que, bueno, que hizo posible que todo, o una muy buena parte de miembros de Amapac nos encontremos ahora aquí con ustedes. Rápidamente, para quienes no conocen, les comentaré que nosotros estamos en una de las regiones mineras más importantes en México y al mismo tiempo también desconocidas, estudiadas por algunos historiadores que sin embargo hace falta muchísimo trabajo ahí para poder conocer el verdadero impacto que esta zona minera tuvo en la región. Es un lugar que se empezó a trabajar, que se empezaron a explotar las minas. Como antecedentes tenemos la época prehispánica y llegamos hasta nuestros días. Durante todo este tiempo van a ver ustedes ya con Araceli la gran veta que se fue creando
junto con la explotación de las vetas minerales. Nosotros siempre hablamos de una gran mina que tenemos con muchísimas vetas y que están ahí esperando todavía por ser explotadas totalmente. El archivo que nosotros custodiamos, la gran mayoría es el archivo de una empresa minera, que es la Compañía Real del Monte Pachuca, pero que para la segunda mitad del siglo XIX va a acaparar muchas empresas mineras de la zona, y que por fortuna para nosotros se quedaron sus archivos en algunos lugares diseminados en oficinas, esperando hasta que en el siglo XX se pudieron concentrar. Nos encontramos ante una empresa minera que a lo largo de su historia tuvo conciencia de la importancia de conservar los papeles. A lo largo de los años hemos podido encontrar dentro de nuestros fondos documentales los nombres de los archivistas del momento, que eran contadores o empleados con alguna otra categoría, que se encargaron de organizar estos archivos, incluso un primer cuadro de clasificación para el siglo XIX que hizo un contador de la empresa minera, y cómo también fueron los ingenieros los responsables de organizar la fototeca, la gran mapoteca que se conserva. Entonces, gracias a eso tenemos un archivo histórico verdaderamente increíble y muy completo. Por cuestión de tiempo, le voy a ceder la palabra a Araceli Monroy. Nada más comentaré como último que a esta tradición de la empresa minera de tener siempre un responsable en los archivos, y que se había perdido un poco durante la época en que la empresa fue propiedad del gobierno federal, muchos archivos se sacaron, se movieron del lugar porque necesitaban el espacio. Entonces toda la parte bonita, los encuadernados, que era parte del siglo XIX, fue lo que pusieron en una gran sala con estantería, que ya Araceli les mostrará, que era lo que se presumía al visitante, que era donde el director de la empresa llevaba a que vieran esta parte del archivo. Estamos hablando de 119 metros lineales, que era lo que se mostraba a los visitantes, cuando en realidad tenemos un archivo de 2.700 metros lineales de documentación. Entonces era una mina aparte, y con estos 19 metros se hizo una primera publicación a principios de los años 80. Prometí 2 minutos y creo que ya me tomé 3. Araceli. Ok, bueno, como ya buenos días, como ya nos comentaba Belén, el archivo está dividido de acuerdo a los periodos cronológicos por los cuales atravesó la Compañía Real del Monte Pachuca. Cada uno de estas administraciones tuvo aportaciones tanto tecnológicas y de otra índole. Sí quiero comentarles que el archivo de la Compañía Real del Monte Pachuca no es un archivo cerrado, es un archivo abierto. Hay un convenio con la Compañía Real del Monte Pachuca de seguirnos donando su material, y en ese sentido, bueno, pues tenemos una continuidad muy interesante en el acervo. Nuestro primer fondo lo hemos llamado el Fondo Colonial. Tiene una cronología que va de 1727 a 1824. Este fondo está formado por varias colecciones, no todos son originales. Tenemos la colección microfichas, que es Romero de Terreros. Son microfilms que se lograron elaborar a partir de que la familia de los descendientes de Romero de Terreros nos permitieron microfilmar el material, y ellos tienen los originales como parte de la herencia que va pasando de generación en generación, y hasta donde sabemos somos la única institución en donde se puede consultar este material. La otra colección, Archivo General de la Nación, es una serie de fotocopias, en su mayoría son referencias que hablan del distrito, de situaciones que tienen que ver con la compañía, y que están obviamente los documentos en el Archivo General de la Nación. Es una manera también de acercar o abrevar más información para el investigador. La colección Archivo General de Indias, estos son microfilms también de material que se encuentra precisamente en el Archivo General de Indias, y que hablan específicamente del distrito minero de la Compañía Real del Monte Pachuca. Aquí quisiéramos hacer nada más una aclaración. Ahorita no está en servicio. Ayer Belén hacía una consulta respecto a
este material que hablaba ayer uno de los compañeros que expuso. Nosotros ahorita todavía no tenemos la autorización para ponerlo en servicio al público, pero esperamos lograrlo muy pronto para ya poderlo también abrir a la consulta. Bueno, nuestro siguiente fondo, que es el Fondo Siglo XIX, este fondo, en este fondo se incluyen dos administraciones, que es el periodo inglés, que va de 1824 a 1849, y el periodo mexicano, que va de 1949 a 1906. ¿Por qué no se separó este fondo? Bueno, pues para sorpresa, muchos de los documentos, la mayoría son libros, como podrán observar de este lado, son encuadernados, que nos dimos cuenta que empiezan con la administración inglesa, no los terminan, se quedan a la mitad, poquito menos, y la siguiente administración le da continuidad. Entonces, pues no había forma de separar cronológicamente estas administraciones, y es por eso que permanecen en la misma sala. Hemos realizado algunos trabajos con apoyo de Davi para microfilmar parte de la correspondencia. Tenemos una problemática con este acervo, que el papel, los documentos son todavía en papel de fibras naturales, todavía está en proceso, la tinta se expande, entonces esto nos, a largo plazo hemos notado que donde había una letra se hace una mancha, y el alto contenido de hierro utilizado en las tintas también está perforando el papel. Hasta donde sabemos no hay un proceso que detenga o un tratamiento que detenga este proceso, pero sí tenemos ya la información asegurada a través de la microfilmación. Nuestro siguiente fondo, fondo norteamericano, este va de 1906 a 1947. Este fondo a mí en lo particular me gusta mucho, porque a partir de este periodo ya se le da una identidad al trabajador. Antes de 1933, los trabajadores no tenían una individualidad, se les veía como un colectivo. A partir de este periodo se empiezan a realizar ciertos documentos, ciertos tipos documentales en donde ya se ve al trabajador de manera individual. Como podemos ver aquí, hay incluso una imagen. Este es el formato del centro, es uno de los más solicitados, no por investigadores expertos, sino más bien por la comunidad, la gente que desciende de raíces mineras, porque pueden conocer al abuelo, al tatarabuelo, o saber que incluso el abuelo tenía 2 esposas y más hijos que no habían sido considerados, porque el documento da muchas referencias personales del trabajador, desde la estatura, si había sido vacunado, en dónde había trabajado antes, quiénes eran sus descendientes económicos, y muchos datos más personales del trabajador. También aquí empieza otro proceso. Ya la compañía Real del Monte Pachuca para este momento tiene clínicas en donde atiende a sus trabajadores. Entonces también tenemos los expedientes médicos de los trabajadores, tanto cuando todos aquellos que eran tratados dentro de la clínica de la compañía, como aquellos que por diversas situaciones eran enviados con médicos especialistas fuera de la compañía. Entonces se puede hacer también una investigación muy interesante sobre la salud de los trabajadores. De hecho, en ese sentido tenemos ya alguna publicación. Ahorita vamos a ver si nos da tiempo de ver un poquito de ese trabajo. El siguiente fondo, el periodo paraestatal. Este periodo es el más grande en dimensiones, es el que nos ha tomado más tiempo la clasificación, porque hay una explosión documental en este periodo, se multiplican las fotocopias. Había que darle informe al director quizás de las vacaciones de la persona que hacía la limpieza en dirección, con 3 copias para el área de dirección, con 4 copias para recursos humanos. Entonces es una cantidad de información impresionante. Y justamente hace 2 o 3 meses logramos terminar ya lo que es el inventario de control de todo de este fondo. Y bueno, nuestro siguiente fondo, compañías filiales y subsidiarias. Belén les mencionaba de estas compañías que surgen independientes a la compañía Real del Monte Pachuca, pero que finalmente son absorbidas por la Real del Monte. Esto nos permite conocer no solo la historia de la compañía Real del Monte Pachuca como una
empresa, sino también conocer como un poquito más de la mediana empresa, que bueno, hay una discusión aquí que parece que ya no fue tan mediana, sino que fue empresas también grandes, consolidadas, que fueron las compañías filiales. Tenemos ya algunos catálogos de esta sección, ahorita si nos da tiempo igual los podemos ver. Otro de nuestros acervos es el fondo gráfico. Tenemos una colección con aproximadamente 5.200 planos que fueron localizados en la bóveda o en las cajas, que eran las oficinas centrales de la compañía Real del Monte Pachuca. Nos fueron donados con todo y los muebles en los que los resguardaban. Tenemos una problemática con ese fondo porque son de dimensiones muy grandes. Hay algunos planos que miden más de 3 metros. Los soportes documentales son muy diversos, desde papel de lino hasta tela y cartón. Pues ahí estamos trabajando también ahorita con la catalogación. Y bueno, aquí vamos a hablar un poquito de el trabajo que hemos realizado hasta ahora. Tenemos un 100% de la clasificación del archivo y inventarios de control. Desafortunadamente, ya lo verán más adelante, somos muy poquitos de personal, creo que en los archivos siempre sucede eso, y tenemos diversas actividades, ya también Belén les contará un poquito de eso. Entonces hasta ahorita pues no hemos logrado catalogar una cantidad considerable de documentos, pero sí seguimos trabajando en la catalogación. Lo que sí tenemos es todo bajo inventarios de control. Y aquí tenemos un ejemplo de nuestra ficha tipo. Nosotros desarrollamos una ficha de acuerdo a las características de los documentos. Ellos nos van dictando un poquito cómo debemos escribirlos y cómo debemos trabajarlos. Hay que escucharlos para poder tener o plasmar exactamente para el investigador la mejor información para guiarlo en los trabajos. No, está bien. Ahorita igual al final hablamos. Bueno, el archivo se enriquece con la biblioteca y la hemeroteca. Parte de la biblioteca, tanto la biblioteca como la hemeroteca, llegaron con algunos documentos. Muchas veces algunos libros iban dentro de las cajas en los que se recibió el archivo. En otros casos nos damos cuenta que los directores de la compañía solicitaban estas publicaciones como material de estudio. En el caso también de la hemeroteca, los mismos directivos necesitaban estar siempre informados sobre las cuestiones quizás del costo de la plata, el costo de los insumos. Hay una colección muy interesante sobre maquinaria y equipo, que las casas comerciales hacían llegar a la compañía Real del Monte Pachuca para ofrecer sus servicios, y este material la verdad es que es muy rico y nos ha sido muy útil también en el trabajo que hemos desarrollado en la institución en el área de los museos. Bueno, las publicaciones, les comentaba, no tenemos todas las que quisiéramos, pero sí seguimos trabajando en esto. Actualmente, bueno, tenemos material de CD, son 6 catálogos que logramos sacar. Tenemos una guía general que estamos, ya está agotada, estamos pensando en la reedición, y los catálogos para una mayor difusión se hicieron en disco, pero también los tenemos impresos, y la idea, bueno, pues es facilitarle al investigador y también llegar a más áreas donde pudieran ser tema de investigación nuestros acervos. Quiero hacerles un comentario. A pesar de que es acervo de una compañía minera, no son específicamente temas mineros los que se pueden investigar ahí. Como vimos, podemos encontrar cuestiones de medicina, cuestiones de redes sociales incluso en la localidad, tecnología, y son muchos otros temas los que se pueden abordar en nuestro acervo. Aquí podemos ver un poquito cómo inicia la institución, el tipo de estantería, cómo se encontraron los archivos. Bueno, déjenme decirles que aquí ya estaban ordenaditos, porque no fue así como se encontraron. Así es como inicia ya el archivo. Esta fue la primera infraestructura con la que contaba. Obviamente todavía no teníamos cajas específicas ni adecuadas para los documentos. Esta es la parte que les comentaba Belén, que era la que se mostraba a los invitados, donde están los libros, lo que se mostraba a los invitados de los directores, porque estaban ya un poquito más ordenadas. Aquí podemos ver otra área, lo que era el siglo XIX, y acá podemos ver ya la infraestructura que tenemos hasta ahora, que es estantería móvil. Nos ayuda mucho con el ahorro de espacio, sobre todo el archivo, como les decía, es un archivo abierto, sigue creciendo.
Aquí podemos ver también en el caso de la hemeroteca la situación anterior, y afortunadamente también ya contamos con estantería móvil en esa área. Y bueno, aquí comentarles que el archivo, aunque sí era conocido y era visitado, era muy poca la frecuencia de los investigadores. Afortunadamente, a raíz de los museos, y que utilizamos los museos que tiene la Asociación Civil para mostrar algunos documentos o integrarlos a esta historia que se va contando en los museos, hemos notado un incremento en el número de investigadores en nuestros acervos. Entonces, los archivos de los museos, nos han servido como un escaparate para sacar el archivo y acercarlo más a la gente, que no solo a los especialistas, sino a la gente que va quizás de turismo a Pachuca, a algún museo, y se entera que, bueno, el abuelo fue minero y puede encontrar un documento en nuestro acervo. Y bueno, pues aquí están nuestros datos. Nosotros tenemos una cuota que le pedimos al investigador, que no es monetaria, es una cuota en especie. Para poder consultar nuestros acervos, nosotros pedimos a los investigadores que nos firmen un documento comprometiéndose a entregar un ejemplar, bueno, 2 ejemplares del trabajo final a nuestra biblioteca, y esto nos ha permitido también incrementar obviamente los trabajos que tienen como fuente nuestro archivo, y además pues que se note el uso finalmente y la ventaja que tiene y la riqueza que tiene nuestro archivo. Si pudiéramos abrir ya nada más el disco. Sí, que sí, todavía me dejo el tiempo. Si te vas 5 veces. Ajá. Ahorita lo que quiero mostrarles un poquito rápidamente es uno de los trabajos que ya tenemos. Nuestros catálogos son muy sencillos. Por la cuestión económica que pues todos los archivos padecemos, en el caso también a nosotros nos afecta. Nosotros somos quienes de alguna manera, les decía, diseñamos nuestras fichas, diseñamos nuestros catálogos, utilizamos una base de datos que se llama FileMaker, que nos permite modificar, quizás no es muy actual esta base de datos, se conoce poco, pero nos permite modificar la ficha de acuerdo a nuestras necesidades, y de ahí lograr también un formato de impresión que puede ser muy sencillo, pero finalmente el investigador creo que no busca cosas muy elaboradas, sino más bien un contenido rico, ¿no?, que le pueda ayudar a la investigación. Si pudiéramos abrir el último, ¿verdad? Sí, el que quieras, donde quieras abrir. Este archivo ahorita lo tenemos en un PDF que nos permite también hacer una búsqueda rápida. Aquí nos da la ficha de uno de los trabajadores, que es Acosta Martín Ayala Manuel. Él entró, tiene 2 nombres. ¿Por qué? Porque resulta que encontramos al mismo trabajador en la misma fotografía, pero se registró con 2 nombres. La primera vez fue rechazado o fue despedido por la compañía, solicita ingresar nuevamente con otro nombre y lo identificamos por las fotografías. Entonces, bueno, él entra ocupó los puestos de cochero, perforista, y tuvo otras labores, pero estas fueron las más sobresalientes. Él estuvo trabajando en las minas de La Rica, Dolores, que eran de las más grandes. Y en síntesis, bueno, pues es un documento que envía el doctor Alfonso Vera Masip al doctor, otros doctores que estaban ahí, que trabajaban externos para la compañía, y en asuntos diversos ellos refieren lesiones y accidentes y enfermedades del trabajador. El documento, aquí dice, son documentos únicos, originales, tiene copias, manuscritos, mecanuscritos, algunos son ilegibles. Esta ficha pues ya nos da un acercamiento al documento. Tratamos en algunos casos también en observaciones manejar el estado físico del documento, y de esa manera también el investigador sabrá a lo que se va a enfrentar una vez que solicite el material. Para nosotros esto ha sido un medio de difusión obviamente del archivo, y para los investigadores, bueno, pues ahora más felices de poder consultar llegando ya con la referencia más en forma. La búsqueda la podemos hacer desde diferentes campos.
por mina, por año, por nombre, por médico, por palabra. Entonces esto para nosotros nos facilita también mucho trabajo, lo mismo que al investigador. Bueno, pues creo que sería todo. Muchas gracias. A continuación escucharemos el trabajo Entretejiendo Caminos, reflexiones en torno a la cooperación que nos ofrece Leticia Ruiz Rivera de la Biblioteca Eusebio Francisco Quino de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús. Leticia Ruiz Rivera es licenciada en Biblioteconomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Cursó el diplomado en libros antiguos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y el diplomado en Atención del Patrimonio Bibliográfico de la Escuela Nacional de Conservación y Restauración del INAH. Desde 1998 es directora de la Biblioteca Eusebio Francisco Quino de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias al Centro de Estudios Eugenio Garza Sada por la invitación a participar en este congreso y atendiendo a las sugerencias de César Salinas sobre destacar los trabajos de la AMAPAC para entusiasmar a las bibliotecas y archivos privados del norte a sumarse a las actividades de la asociación. Decidí preparar un trabajo sobre cooperación y no sobre la Biblioteca Eusebio Quino, a la cual están invitados de todas maneras a conocer. Aunque no lo notamos, la cooperación se da en todos los niveles y en todos los ámbitos de nuestra vida. En casa, por ejemplo, es deseable que haya cooperación por parte de todos los miembros de la familia para disfrutar de una relación armoniosa. Y si la carga del trabajo del hogar recae en una sola persona, tal vez la madre, y ésta no recibe cooperación alguna por parte de los otros integrantes del clan, seguramente su calidad de vida se deteriore y se modifique el gusto y satisfacción por proporcionar apoyo, servicio y bienestar al resto de la familia. A veces la cooperación se disfraza de forma sencilla. Se puede recibir a través de un consejo o explicación o la escucha de una problemática. En el ámbito laboral, somos parte de un engranaje mayor. Nuestra oficina pertenece a una sección o a una coordinación. A su vez, la coordinación forma parte de una dependencia y esta de una institución. Podemos verlo claramente en los organigramas y los que trabajamos ahí cooperamos para obtener fines comunes. Incluso para realizar actividades negativas o ilícitas se requiere de cooperación. Robar un banco casi siempre es un acto cometido por un grupo de personas. Los terribles acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 nos ofrecen un ejemplo de cooperación entre personas que ni siquiera se conocían, pero que perseguían un mismo fin. La Real Academia Española de la Lengua define la palabra cooperar como obrar juntamente con otro u otros para un mismo fin. Algunos sinónimos son colaborar, ayudar, contribuir, asistir, aunque últimamente se habla de que no es lo mismo. Según Alejandro Ramírez, la cooperación puede ser voluntaria o involuntaria, directa o indirecta, formal o informal, pero siempre supone una combinación de esfuerzos hacia un fin concreto del que todos los participantes esperan un beneficio real o imaginado. La cooperación se trata entonces de un conjunto de unidades que trabajan juntas para alcanzar ciertos objetivos, manteniendo cada una de ellas su autonomía, sin subordinación entre los miembros, sino un deseo común de conseguir los fines que se plantearon, estableciendo redes de interrelaciones entre sí, con un componente de equidad y solidaridad mutua y de sentido de pertenencia al grupo. Cuando se trabaja en colaboración, se aprovecha más la diversidad de habilidades, destrezas, conocimientos, cualidades, recursos, etc., de los miembros del grupo. Por otro lado,
la definición de asociación civil nos lleva a un significado muy parecido. Abraham Perdomo nos dice que es un convenio celebrado entre dos o más asociados, mediante el cual aportan algo en común, generalmente recursos, conocimientos, esfuerzo o trabajo, para realizar un fin común lícito, preponderantemente no económico, sin constituir una especulación mercantil, obligándose mutuamente a darse cuentas. Tipos de cooperación. En cuanto a cooperación, voy a referirme muy brevemente a ellos. Tomando en cuenta el ámbito geográfico, la cooperación puede ser local, regional, nacional o internacional. Otra división puede establecerse por tipo de entidad, y si hablamos de bibliotecas puede ser universitarias, públicas, escolares, o bien por especialidad, bibliotecas médicas, agropecuarias, teológicas, etc. También se puede establecer la cooperación dependiendo de una finalidad específica, y aquí nuevamente acudimos a ejemplos relacionados con cooperación entre bibliotecas. Los convenios para préstamo interbibliotecario o los consorcios que han surgido para abaratar costos de adquisición de libros y revistas, y actualmente el uso de las nuevas tecnologías, podemos citar a quienes generan recursos electrónicos para compartir, como la Biblioteca Digital Mundial o la Biblioteca Cervantes Virtual. La promoción que hacemos a través de Twitter o Facebook de eventos organizados por los miembros de MAPAC es un claro ejemplo de cooperación virtual. Voy a destacar ahora algunos de los beneficios de la cooperación, y estoy segura de que el listado de ventajas puede aumentar con lo que ustedes tengan en mente de acuerdo a sus propias experiencias. El fomento de trabajo en equipo, el intercambio de conocimientos, el fortalecimiento de la imagen institucional, ayuda y asesoría mutua para una mejor toma de decisiones, difusión de las labores que realiza la institución, aprendizaje compartido de riesgos y errores, reutilización de modelos exitosos de trabajo, persecución del bien de todos y las ideas de los demás que nos abren panoramas que no habíamos considerado. Por otro lado, según los autores consultados, también existen algunas desventajas del trabajo cooperativo, aunque más que desventajas yo creo que son áreas de oportunidad o aspectos a considerar para aprovechar mejor nuestras diferencias. Estas desventajas son: tiene un mayor beneficio las unidades más pequeñas. Los ritmos de trabajo son diferentes y pueden frenar el desarrollo de los proyectos. Hay una sensación de pérdida de poder. La toma de decisiones puede ser compleja y lenta. La burocracia de algunos cooperantes entorpece a otros. Las prioridades de unos no son las de otros y algunos trabajan más que otros. Por otro lado, como podría esperarse, pues no todo es terso como la seda, porque a pesar de que existen numerosos ejemplos de exitosos convenios de cooperación, hay muchos ejemplos de proyectos que no llegan a completarse y no llegan a buen término. Las preguntas que surgen son: ¿por qué fracasan? ¿Cuáles son los factores que intervienen para que un grupo se organice y trabaje juntamente para conseguir un objetivo común? Porque siendo autocríticos con nuestra AMAPAC, debemos preguntarnos: ¿qué pasó con aquellas bibliotecas y archivos que en algún momento se llenaron de entusiasmo incorporándose a las filas de la asociación y más tarde nos dejaron? En 1999 estaba formada por 29 miembros. En 2003 llegamos a ser 36 y ahora somos 29 instituciones asociadas. ¿Fueron condiciones económicas negativas las que no les permitieron continuar activos? ¿Encontraron el apoyo y el soporte que la asociación prometía? ¿La AMAPAC resultó ser lo que ofrecía y lo que ellos esperaban? Las razones pueden ser diversas, algunas las conocemos, otras quedarán en la incógnita y quizás valga la pena que lo analicemos. Mi colega Belén Oviedo, aquí presente, asegura que, al menos en América Latina, la AMAPAC es la única asociación de su tipo y se refiere a que es la única asociación que agrupa archivos y bibliotecas privados. Y esto es mucho decir, más aún con 20 años de existencia. Esto nos lleva a considerarla también como un grupo cooperante atípico o excepcional, porque, como mencioné antes, existen numerosos ejemplos de agrupaciones de bibliotecas y o archivos, llámense asociaciones, consorcios o sociedades,
que han arrancado actividades con un espíritu colaborativo enaltecido y por diversas razones han dejado de funcionar. Algunas de las razones las encontramos en el decálogo de cómo matar a una asociación, cuya autoría es dudosa. Hay más de uno que dice que es el autor. Bueno, el decálogo dice: no acuda a ninguna reunión y si acude llegue tarde. Si el tiempo no es bueno, pues no vaya, no merece la pena, disfrútelo de otro modo. Si acude a la reunión, ponga el mayor número de faltas a la organización y a la actuación de los restantes asistentes. 3. No acepte el cargo. No acepte un cargo. Es más fácil criticar que hacer las cosas y colaborar. A pesar de todo, siéntase molesto si no es designado para algún cargo y si es nombrado no asista. Si le piden su opinión sobre algún asunto, diga que no tiene nada más que añadir, pero después de la reunión diga a todos cómo deberían haberse hecho las cosas. No haga nunca más de lo necesario, pero cuando otros miembros se pongan a trabajar con voluntad y desinterés, use su habilidad para pregonar que esta asociación está dominada por una camarilla que solo trabaja en beneficio propio. Atrásese en el pago de las cuotas tanto como lo sea posible, mejor aún no las pague. No se moleste en conseguir nuevos miembros, espera que la asociación los obtenga por otros medios. Cuando se organice una reunión y asiste, diga usted que la comisión directiva está gastando el fondo societario en hacer su propia propaganda y en tonterías sin beneficio nada más que para ellos mismos. Si no se organizan reuniones, diga usted que la asociación está muerta y que sus directivos no saben hacer uso de los fines para su promoción. Si en el curso de la reunión usted es invitado a participar en la mesa de la comisión directiva, rehúse tal distinción con suma modestia y después critique a los que han aceptado. Estamos a punto de elecciones. Afortunadamente, creo que los miembros de la MAPAC no aplicamos este decálogo. En contraste, y tomando como base a Helen Spalding sobre el trabajo en equipo y su documento sobre cooperación de bibliotecas universitarias, a continuación voy a mencionar lo que, según mi punto de vista, en el caminar de 20 años, la MAPAC ha sabido sortear para lograr el éxito que ha tenido. Como verán, las pruebas son numerosas. Compartimos responsabilidades sobre los proyectos que emprendemos. Entendemos que para que un proyecto prospere se necesita infraestructura y liderazgo. No todos los participantes podrán ser cabeza del proyecto al mismo tiempo. Estamos conscientes que aumentarán nuestros propios costos de operación. Sabemos que muchas veces parece que damos sin recibir nada a cambio. Hemos olvidado los protagonismos personales y o institucionales. Trabajamos convenciendo hacia adentro de nuestra institución, tanto hacia arriba como hacia abajo en el nivel jerárquico. Conseguimos que nuestras autoridades estén conscientes de lo que significa un proyecto de cooperación y la responsabilidad y compromiso que se adquiere. Tomamos en cuenta y respetamos que cada uno de nosotros o cada institución tiene su propia manera de hacer las cosas y que hay variantes en las formas de hacer la misma cosa. Tenemos diferentes marcos de referencia, maneras de ver asuntos y problemas, diferencia de recursos, infraestructura, conocimientos, diferentes valores personales y estilos de vida. Las instituciones son diferentes, pero eso no nos hace mejor o peor que el otro. Establecemos con cuidado las formas de trabajo conjunto y somos claros en cuanto a qué es lo que debe realizarse, las condiciones mínimas que deben satisfacerse para considerar como aceptable la participación de alguno de los miembros y establecemos fechas para concluir compromisos. Estamos conscientes también de que la mayoría de los proyectos de cooperación son de larga duración, por lo que se trata de una inversión a largo plazo. Tenemos un compromiso personal hacia un objetivo común y por aquello que sea lo mejor para nuestro archivo o biblioteca y para la asociación. Hacemos a un lado conflictos personales en aras de las metas del grupo. Participamos con ánimo en la planeación y en la implementación, involucrándonos y haciendo nuestros los proyectos, de manera que todos apoyen los resultados. Entendemos que una buena relación no significa que todos estarán siempre de acuerdo. Practicamos las reglas de cortesía, respeto, valores y construcción de la confianza y somos generosos. No nos enfocamos en lo que está mal o en lo que necesita corregirse, sino en lo que se necesita para el éxito. Y nos congratulamos con el éxito de los miembros de la asociación, así como con el éxito de la MAPAC misma.
Como se han dado cuenta, son muchos los factores que tras el paso del tiempo, el trabajo conjunto y la actitud positiva, en mayor o menor medida hemos logrado limar, refinar y superar. Nuestra asociación coopera en difusión de acervos y campañas de promoción, edición y producción de contenidos, exposiciones, intercambio de conocimientos, congresos y conferencias, presentaciones de libros, asesorías y capacitación de personal, influencia institucional ante los administradores o jefes y promoción de la investigación. En resumen, la cooperación se puede definir como una enorme red de distribución de conocimientos, apoyos y recursos. Ahora que estamos en el norte de nuestro país, en esta bella ciudad de Monterrey, agradezco nuevamente el apoyo y la generosidad y calidez de nuestros anfitriones. Ha sido un privilegio conocer a colegas de otras bibliotecas y archivos privados ubicados en esta parte del territorio nacional. Como les dije al principio, decidí no hablarles sobre la Biblioteca Eusebio Aquino, porque mi objetivo principal fue comentar las bondades de la cooperación, para invitarlos a sumarse a nuestros esfuerzos. La muestra de lo que podemos lograr está aquí, está en los 20 años de la vida de la asociación, única en su tipo. La AMAPAC es una agrupación con muchas fortalezas que han ido aumentando con el paso del tiempo y con la suma de los asociados. Con toda certeza, día a día, seguiremos madurando, creciendo como grupo y aportando a la sociedad. Muchas gracias. Por último, escucharemos la ponencia Red de Bibliotecas del Centro Histórico que nos ofrecen María del Consuelo Susana Tuñón Rodríguez y Adela Pinet Plasencia de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. María del Consuelo Susana Tuñón Rodríguez es actualmente subdirectora de Bibliotecas de la Secretaría. Ha trabajado en la UAM Iztapalapa como coordinadora de bibliotecas, en la UNAM, en la Facultad de Ingeniería y en la Facultad de Filosofía y Letras. Ha sido profesora de asignatura de varias materias en la carrera de Bibliotecología que se imparten en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Organizó la Biblioteca de Fernando Solán y fue su representante ante la AMAPAC. Estudió la licenciatura en Biblioteconomía en el Colegio de Biblioteconomía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como la maestría en Bibliotecología y Ciencia de la Información, también de la misma institución. Es consultora sobre temas relacionados con la carrera de Bibliotecología y Gestión Documental, así como también ha tenido diversas publicaciones en diversas revistas. Por último, Adela Pinet Plasencia obtuvo la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de maestría en Docencia y Divulgación de la Historia en la Universidad Iberoamericana. Fue investigadora en el Centro de Investigaciones Humanísticas de Mesoamérica y el Estado de Chiapas de la UNAM, donde coordinó el proyecto Fuentes Documentales de la Frontera Sur en el Archivo General de la Nación, del cual surgió la publicación de los catálogos Chiapas y Centroamérica durante la colonia en el AGN y la península de Yucatán, época colonial, editados ambos por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y por el Archivo General de la Nación. Colaboró en la edición y compilación de documentos publicados en Obras Completas de Francisco Ignacio Madero de la editorial Clio. Desde hace más de una década colabora en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la difusión de los servicios y de los valiosos acervos que resguarda dicha institución, además de la organización de actividades culturales diversas. Bienvenidas.
Muy buenos días a todos. Agradezco realmente también la invitación del Centro Eugenio Garza Sada. Yo voy a hablar acerca de la red de bibliotecas del Centro Histórico. Esta red, como algunos de ustedes saben, fue fundada en 1905 por Juan Manuel Herrera, que era entonces el subdirector de la Biblioteca Miguel Herrera. ¿1905? No, en 2005. Perdón. Se ve muy bien. Incluso muchos de ustedes son representantes de algunas de las bibliotecas del centro. El sentido de haber creado esta red era precisamente para invitarlos a colaborar, ahora que ya tenemos muy claro el sentido de la palabra colaboración. Bien, habíamos traído un pequeño video porque realmente el objetivo de esta plática es darles a conocer la reunión que se llevó a cabo en el mes de septiembre pasado y que se hizo básicamente para formalizar y para dar permanencia a esta red de bibliotecas. La Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Biblioteca Melchor Ocampo del Senado de la República convocaron a la red de bibliotecas del Centro Histórico a la reunión de protocolo de formalización el día 9 de septiembre en el recinto histórico del Senado, con la finalidad de darle jerarquía institucional a la red, de formalizar su permanencia y formar comisiones de trabajo con tareas específicas. Esta iniciativa de la reunión partió básicamente de la Biblioteca del Senado y de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada como representante de la red de bibliotecas. Actualmente es la reunión de 58 bibliotecas del Centro Histórico. La reunión se llevó a cabo en 3 actos. El primero de ellos fue la firma de un documento llamado Memorando de Colaboración y pues reunió, como se ven en estas fotografías, a diversos representantes tanto de la red de bibliotecas, bueno, tanto de las bibliotecas como de algunos archivos. En realidad esta red agrupa también archivos y bibliotecas con acervos privados. Entonces, por eso es también su inclusión en el AMAPAC. Básicamente este documento fue firmado por los participantes de la red de bibliotecas del Centro Histórico de la Ciudad de México, autoridades del Senado, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autoridades del Distrito Federal y testigos de honor. Todo esto se hizo ante el Pleno del Senado de la República. Bien, vemos el documento, cómo fue presentado, y me gustaría leer la siguiente, el contenido de esto, porque realmente este es el convenio, el compromiso al que se llegó. Los abajo firmantes, comprometidos con el desarrollo cultural, académico, social y el acceso a la información como un derecho fundamental de los ciudadanos, plasmado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, renovamos los siguientes compromisos originales de la red de bibliotecas del Centro Histórico de la Ciudad de México: conocimiento compartido de acervos, colaboración en proyectos de conservación y restauración, difusión de los fondos bibliográficos y de los servicios, capacitación y colaboración para que se enriquezca el trabajo cotidiano. En el contexto de la sociedad de la información y el conocimiento, reconocemos la importancia y necesidad
de la integración de las nuevas tecnologías, la legislación y normatividad técnica y la divulgación de los servicios, inclusión digital en beneficio de la ciudadanía. Realmente este es el objetivo principal de esta nueva reunión en la que se propuso reactivar la red de bibliotecas. Estas son las fotografías del momento de la firma. Aquí vemos al centro a nuestra querida amiga Ana Rita Valero y pues las diferentes autoridades. En la fotografía del centro abajo está el director general de Promoción Cultural de la Secretaría de Hacienda y junto a él el senador Adolfo Romero Lainez, quien fueron las autoridades que firmaron este documento. Esta es una fotografía en conjunto, realmente representa a las 58 bibliotecas que forman la red, aunque no están todos los que son, ni son todos los que están, pero fue una fotografía de conjunto que se tomó y que eso representa. Al centro, Juan Manuel Herrera. Y estos mensajes de bienvenida es la segunda sesión, o sea, estaba programada en 3 sesiones. La segunda fueron los mensajes de bienvenida, en donde se hizo una mesa muy grande porque incluyó a los representantes de las bibliotecas, igualmente con las autoridades y algunos representantes de otras bibliotecas y autoridades del centro histórico que nos dieron su mensaje. Como sería muy largo pasarles algunos momentos de los mensajes de quienes hablaron, hemos elegido algunos párrafos de su discurso que son representativos. Por ejemplo, el senador Adolfo Romero Lainez, que es presidente de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas de la Unión, del Senado, nos dice: quiero reiterar el aprecio y apoyo del Senado de la República a las bibliotecas y a los profesionales de la materia en este esfuerzo, al que naturalmente nos sumamos con entusiasmo. La red adquiere una doble importancia, precisamente como el eje de la actividad bibliográfica y documental en la ciudad capital del país y en su consideración relevante como patrimonio histórico, memoria de nuestra nación. Asimismo es un espacio de encuentro entre los profesionales de la materia, en quienes recae la tarea de redimensionar los más altos objetivos que dan razón de ser a su quehacer bibliotecario, integrando las nuevas modalidades de trabajo en un ejercicio de retroalimentación, por así decirlo, entre las herramientas que requieren y que al mismo tiempo les permitirán hacer más eficientes sus procesos de organización. Aquí aparece la doctora Carmen Pérez Camacho, que es directora general de la Red de Bibliotecas Públicas del DF, dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Ella nos dice: la Red de Bibliotecas Públicas pretende difundir información contenida en cualquier tipo de formato, divulgar el pensamiento y la cultura de esta ciudad, así como crear las condiciones básicas para la recreación y, sobre todo, la formación de lectores. El arquitecto San Cristóbal es director general de Promoción Cultural de la Secretaría de Hacienda. Hoy, con la iniciativa afortunada del Senado de la República, queremos dar un nuevo impulso a esta idea de la red de bibliotecas del Centro Histórico. Hay una comunidad de investigadores y estudiantes, de lectores que acuden a la cita con acervos de gran riqueza histórica. En la medida en la que se conozca mejor este patrimonio de libros, periódicos y documentos, se reconocerá al centro histórico como la antigua ciudad de libros. Que este es el sentido de retomar realmente la idea central de la formación de la red de bibliotecas, de hacer del centro de la ciudad lo que había sido antiguamente, pues toda la ciudad de México, y como un centro cultural, ¿no? Como un centro de difusión de la cultura.
La doctora Alejandra Moreno Toscano, quien es autoridad del Centro Histórico, nos dijo: trabajar en red permite a la Ciudad de México dar cumplimiento al convenio firmado con la UNESCO para construir una ciudad inteligente. Permite atraer nuevos públicos, especialmente jóvenes, tanto nacionales como internacionales, porque estamos viendo surgir como una tendencia que aumentan los visitantes e investigadores extranjeros que vienen a trabajar en las bibliotecas del Centro Histórico. El licenciado Inti Muñoz Santini, que es director del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México. Imaginar al Centro Histórico como una ciudad en sí, como la antigua ciudad que fue en algún momento, recordando que el actual polígono, que jurídicamente es el Centro Histórico, fue toda la Ciudad de México hasta la primera mitad del siglo XIX. Además de la ciudad de los palacios o la ciudad de la memoria, siempre cosmopolita y con casi 700 años de historia, es ante todo y de manera preponderante una ciudad de libros. Y por último, el doctor Adolfo Castañón, que es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, nos dice: red de bibliotecas hace pensar en una madeja hecha de libros, en un archipiélago de acervos y en una ciudad de tinta y de papel hecha de letras e imágenes. Red de bibliotecas del Centro Histórico de la Ciudad de México es una expresión imantada por múltiples significados. Bien, estos son los mensajes de bienvenida muy compactos. Y falta, bueno, es que en realidad la doctora Mercedes de Vega tuvo una moción dentro de esta mesa y propuso que la red de bibliotecas del Centro Histórico incluya también a los archivos, dada la estrecha cercanía entre los objetivos de ambos repositorios, que en realidad, bueno, sí se han integrado algunos archivos que tienen bibliotecas que están en el Centro Histórico, como el Archivo del Agua, o como el Archivo Histórico del Distrito Federal, o como el Archivo Basagoiti. En realidad sí contiene a algunos archivos, pero no a todos los del centro, ¿no? Entonces estamos tratando de incluirlos también. Y bien, como tercera sesión, se dio paso a las mesas de trabajo propuestas por la Red de Bibliotecas del Centro Histórico. Esta propuesta se hizo como más en forma para invitar a la red a empezar a trabajar sobre temas específicos. Entonces se propusieron diversos temas según cada mesa. Por ejemplo, la primera mesa era sobre legislación y normalización, propiciar el funcionamiento integral de la red en tanto su organización y reconfiguración con base en el ordenamiento jurídico de las normas bibliotecarias. O sea, estas son las propuestas de Ricardo Gómez Montes, quien es el director de la Biblioteca Melchor Ocampo. Otra cosa que él propone es: atendiendo a la siguiente legislación, Ley de Bienes Nacionales, Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, disposiciones jurídicas en materia de derechos de autor. Él mismo continúa. Y propone valorar la eficacia de la Ley General de Bibliotecas, analizar los marcos normativos a los que se suma la aplicación de las nuevas tecnologías de la información en el contexto del Sistema Nacional de Bibliotecas, y Ley de Bibliotecas del Distrito Federal para propiciar una colaboración interinstitucional que establezca mecanismos orientados a propiciar la lectura y el uso de los repositorios para el público en general. Después viene la mesa de patrimonio documental, en donde se propone identificar las colecciones, elaborar un registro actualizado que describa las publicaciones y documentos, acordar recomendaciones para una eficiente conservación del patrimonio bibliográfico y documental, atender las disposiciones legales para la protección del patrimonio documental, compartir la información con los miembros de la red de bibliotecas
Nuevamente se retomó la importancia de esa relación indisoluble entre la biblioteca y el archivo que había propuesto ya también la doctora Mercedes de Vera. Luego, la mesa sobre cooperación interbibliotecaria, la cual propuso Ana Rita Valero, nos dice: en una tierra de libros, la cooperación interbibliotecaria debe aprovecharse para el fortalecimiento de los servicios de información y del público usuario, sobre todo considerando que en esta tierra nos remite al Centro Histórico del Distrito Federal, donde la imprenta produjo un patrimonio bibliográfico y documental antiguo, amplio, diverso y moderno a la vez. Continúa ella diciendo: se rememoró la tradición de las bibliotecas novohispanas y se señaló la cuestión histórica que propició la dispersión y el daño de este patrimonio, lastimando la cultura libresca que tanto ha honrado a México. Se hizo énfasis en la vigorosa relación que debe establecerse entre las bibliotecas para potenciar este grupo con la intervención de la red, que por sí misma es parte de una cooperación interbibliotecaria. Esto es realmente un resumen de lo que ella había dicho, ¿no? No son palabras textuales. Bueno, otra mesa es la de capacitación y profesionalización, la cual expuso María del Consuelo Tuñón, y propone preparar estudios de usuarios, en particular para tres públicos: estudiantes, investigadores y público en general, para conocer sus necesidades y evaluar la atención en el servicio. Identificar los factores administrativos que intervienen en el proceso de capacitación del personal bibliotecario. Determinar las necesidades de capacitación del personal de las bibliotecas respecto de programas de actualización y formación. Preparar programas de habilidades informativas orientados a los servicios de usuarios, los procesos de análisis bibliográfico y las actividades de difusión. Después, otra mesa sobre tecnologías de información. El coordinador de esta mesa fue Fernando Corona, quien está a cargo de la biblioteca de UNAM. Él nos propone: las bibliotecas han dejado de responder meramente como repositorios de libros y se han convertido en centros de información activos, dinámicos, que requieren un portal común para conocer las dimensiones y recursos de cada miembro de la red y de su conjunto. La sección de tecnologías deberá delinear de forma consensada los recursos, procedimientos y técnicas que permitan compartir y colaborar en la generación de contenidos relevantes en Internet al servicio de cada uno de los integrantes. Y por último, la mesa de difusión que yo coordiné y que propone, entre los planes de difusión a corto plazo propuestos a realizar, las siguientes acciones: disponer de un boletín electrónico para una constante difusión de los acervos y los servicios de información, así como de sitios web y redes sociales. Participar en la revista Kilómetro Cero del Fideicomiso del Centro Histórico, puesto que ellos nos habían invitado amablemente a participar y también nos prometieron apoyar la iniciativa. Después, difundir el conocimiento de las colecciones antiguas y ediciones valiosas, así como los servicios de información. Estimular el desarrollo de actividades de extensión, tanto de programas artístico-musicales como de ciclos de conferencias. Realizar exposiciones bibliográficas, documentales y de artes plásticas. Bien, pues esto es en realidad lo que se propone para empezar a trabajar ya en temas muy específicos y pues que se iniciará en próxima reunión de la red de bibliotecas. Pues agradezco mucho que me hayan escuchado. Muchas gracias a las ponentes por inclusive presentar sus trabajos en el menor tiempo de lo que se había estipulado. Así que yo no voy a llenar. Y bueno, pues tenemos entonces un pequeño tiempo, unos minutos para si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta
a la mesa, pues podemos hacerlo a partir de este momento. Gracias. Buenos días y muchas felicidades a las personas que han expuesto sus temas. Lo han hecho de una manera muy brillante, muy entendible y verdaderamente nos sentimos muy honrados de que nos visiten personalidades tan importantes donde predomina la presencia de la mujer. Eso me gusta mucho. No, de verdad, muchas felicidades. Yo traigo un comentario para la región minera de México, Pachuca. Me tocó hace tiempo analizar y tratar el tema del niño Fidencio. Entonces me remití a Lina para solicitar acervo fotográfico que me diera validez para poder presentar un guión en una sala de nuestro museo y hacerlo pues de una manera con mucha animosidad, porque la fotografía sobre el niño Fidencio es muy sorpresiva, porque se trató de uno de los santones del norte de la República. Entonces yo no sé si por ahí podríamos tomar el tema, si te parece. ¿Ustedes tienen la fototeca en este espacio? No, algo que vamos a tratar en la tarde es, nosotros somos una asociación civil, somos privados de manera independiente. La fototeca pertenece al Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero si quieren más tarde, con mucho gusto le doy el nombre del director y los datos. Ah, bueno. No, pues realmente para concluir nada más, yo quería agradecer porque cuando solicité el apoyo fueron muy amables. Me fui a Pachuca, comí aquellas empanaditas muy ricas que tienen por ahí, sí, pero me abastecieron muy bien con un guión fotográfico, el cual ahorita está presentándose desde ese tiempo, hace como unos 8 años yo creo. Abrimos la sala de este personaje y bueno, pues a la tarde ampliamos el comentario. Muchas gracias. ¿Alguna participación más? Bueno, pues entonces sería todo y muchas gracias.